causas del fenómeno violentista fue sin lugar a duda la discriminación, el racismo y la exclusión social. En el Perú la discriminación estaba muy arraigada en nuestra sociedad, donde el principal afectado fue el campesino, quien era tratado como indio, como serrano, como cholo, ¿no? Aunque estas connotaciones no venían con un significado propio, venían cargadas de mucho desprecio. Aparte de esto, el Estado había abandonado totalmente a la población indígena, sin prestarle alguna ayuda y dejándola totalmente a su suerte. Entonces, habían muchas personas que buscaban un mejor estilo de vida que darle a sus hijos o a ellos mismos y migraron del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Pero las personas que se quedaron, tiempo después sirvieron como caldo de cultivo para la implementación de la ideología de Abimael Guzmán, quien proponía que había algo injusto y que se necesitaba una guerra para obtener la justicia. Y aprovechándose lógicamente de la falta de atención del Estado y la falta de educación, aceptaron algo tan arbitrario como una religión. Una de las causas que tuvo gran relevancia en la expansión que tuvo este movimiento fue el aprovechamiento de la falta de educación debido al casi nulo apoyo del Estado, ya que prácticamente no había financiamiento ni preocupación por la educación de las provincias o del sector pobre. Esto llevó a que los alumnos, buscando poder salir adelante mediante estudios, llegasen a idolatrar a sus maestros. ¿Esto por qué? Esto se debió a que se consideraba de que estos tenían un gran conocimiento y además que se creía que la verdad científica la poseían ellos, por lo cual buscaban conseguirse un buen maestro el cual les guiara y les enseñara cosas útiles. Entonces, esto llevó a que ellos confiaran ciegamente en sus instructores, por lo que fue relativamente fácil para los maestros inculcarles estas ideologías a sus alumnos. Esta es una de las razones por las cuales muchos alumnos terminaron siendo parte de estos movimientos. Este es el testimonio de Angélica Mendoza de Ascarza, también conocida como Mamá Angélica, una de las grandes defensoras de la paz. Ella nos cuenta que en el año 1983, aproximadamente el 3 de junio, en la madrugada, los del ejército se llevaron a su hijo. Ella corrió a alcanzarlo y, y cuando los alcanzó les dijo el por qué se lo llevaban. Ellos simplemente dijeron que se lo iban a llevar a conversar. Desde ahí, Angélica emprendió un viaje en busca de su hijo. Ahí encontró a varias mujeres llorando que también se habían llevado a sus hijos y a sus esposos. En el año 1983 hasta el 1987 se incrementó más los asesinatos y desaparecidos. Se podía ver en las calles cadáveres y también arrojaban los cadáveres al barranco. Es así que Angélica eh, crea una asociación llamada ANFACEP, que era para poder encontrar a su hijo y los demás desaparecidos. Ya eran más de 7.800 desaparecidos. Pero después de todo lo que hizo, no volvió a encontrar nunca a sus hijos. Y cuando encontraba a los demás desaparecidos, los encontraba muertos. O algunos ni siquiera aparecían. Bueno, la persona que voy a entrevistar se llama Gladys Canales y ella fue detenida y presa por 7 años injustamente. Bueno, ella nos cuenta que a las 4 de la mañana tocó la puerta un fiscal que estaba con una chica con un trapo tapándole la cara. El esposo fue a abrirle la puerta y el fiscal le quitó el trapo de la cara de la chica y le preguntó si era ella. Y ella respondió, no, es él. Entonces,
Los sacaron a los dos de la vivienda y el fiscal representaba al Estado y le dijo que estaban detenidos por terrorismo. Los llevaron al Arincote del Callao en una sala aislada. Los policías querían que ella pida la ley de arrepentimiento, o sea, tenía que hablar de los mandatos y podía salir en libertad. Pero ella no hizo nada, así que le ataron las manos atrás, le pusieron gel en los brazos, una soga y la hicieron colgar como un péndulo. Pero antes de eso le preguntaban si conocía a más personas y ella no sabía nada y no respondía, y le seguían golpeando en sus articulaciones. No contestar nada de lo que le estaban diciendo, la colgaron del péndulo y aproximadamente en 10 minutos ella se desmayó. Bueno, después de lo ocurrido pasaron al penal. Ella vivió varios meses sin ser juzgada. Fue a parar a la misma celda con la chica que le había sindicado. Era una celda para las dos. En medio de todo esto, las dos inventaban formas para poder comunicarse con sus familiares. Tejían cobres de crochet y le mandaban cartas en papel higiénico. Así se mantenían conectadas con el mundo. Las visitas de los niños eran cada 3 meses y ella recuerda cómo fue la primera vez con sus hijas. Ella dice que su hija la tenía abrazada durante los 30 minutos que duraba la visita. Le cantaba y le contaba su vida, lo que pasaba. Después el Instituto de Defensa Legal asumió su caso y el padre V recuerda que le dijo que iba a ver su caso. Ella recordó los días que vivió en el penal. 7 años, 7 meses, 7 días. Llegó el alcalde de servicio y le dijo: señora, usted está en libertad. Dice que mucha gente decía que ya no se iba a involucrar en nada porque tenía miedo, pero sin embargo ella salió a hablar de la injusticia que vivió. Este es el testimonio de Marianely González, una viuda del oficial del ejército Marco Ayala Galván, quien fue asesinado el 1 de diciembre de 1999 por una columna del Sendero Luminoso. Su familia estaba en contra con que él trabajara para el ejército, debido al constante peligro que esto conlleva, pero él lo hacía por el amor a su familia y por el amor a su patria. Cuando él fue destacado para el BRAE, su esposa tuvo el presentimiento de que algo malo iba a pasar, y él fue el 8º en su promoción en fallecer. Cada vez que alguien fallecía, todos volvían a sus hogares, y a él no le gustaba que su familia le preguntara sobre los combates. Él decía que su deber no era solo usar armamentos y defenderse a él mismo, sino también defender a toda una nación. Él y su esposa entraban en contradicciones debido a que su esposa era religiosa y no le gustaba que matara. Gracias a él, ella pudo entender que las fechas importantes pueden ocurrir cualquier día, ya que mientras hay personas festejando, hay personas que defienden sus ideales. Cuando recibió la muerte de su esposo, le costó mucho conllevarlo y poder contárselo a su suegra y a su hija. Encontraron su cadáver y eso fue un milagro, ya que los terroristas no se lo llevaron, como suelen hacerlo. Es imposible revertir el pasado y evitar estos hechos tan terribles, pero si hay algo que podemos hacer, es pensar en lo que pudimos haber hecho para evitar estas catástrofes causadas por el terrorismo. Todos debemos aprender a respetar las diferentes ideologías, sin la necesidad de llegar a la violencia. Sobre la centralización y la desigualdad social que siempre ha existido en nuestro país, una primera solución parte del Estado. La creación de mesas de diálogo con los dirigentes regionales podría contribuir a que se tomen en cuenta los problemas y necesidades de aquellos que se sienten apartados del país. Además, nosotros mismos debemos ser inclusivos y dejar atrás actitudes como la discriminación. La enseñanza escasa en valores debe fortalecerse desde un núcleo familiar. El terrorismo fue una terrible época que pudo haberse evitado, o por lo menos enfrentado de una forma distinta, sin la necesidad de que personas inocentes como Marco Ayala Galván y el hijo de Angélica Mendoza murieran dejando sus familias destrozadas al enterarse de sus muertes, o como en el testimonio de Gladys Canales, sean detenidos sin motivo alguno. Si bien no podemos borrar lo que ya pasó, lo que sí podemos hacer es evitar que esto vuelva a suceder en un futuro, teniendo en cuenta por qué sucedió este trágico suceso. Mis lindas canciones, Guarmitachos, Monaca y Matoro, Mantayuta, eso es la verdad. Amor ni tu capote, pero amaluta y capuismo, eso es la verdad. Cuando